Amigos de la agencia de noticias Andina, nuevamente le damos la bienvenida a este su programa Andina al Día. Son exactamente 11 de la mañana con 6 minutos. Estamos saliendo en vivo. Y bien, hace unas semanas la estudiante ayacuchana Azucena Siway, de solo 19 años, obtuvo el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quizá el examen de admisión más difícil de todo el Perú. Es la segunda vez que una mujer en la historia gana el primer puesto, obtiene el primer puesto en este dificultoso examen de admisión. Sin embargo, una de las cosas que más han llamado la atención es que esta señorita, la señorita Azucena, de 19 años, junto con otros 128 alumnos, obtuvieron el ingreso, utilizaron en su preparación el método del andamiaje. ¿En qué consiste este método en la preparación universitaria? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña el profesor Aníbal Malyer, director académico del Grupo de Estudios Eureka. Profesor Malyer, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, yo muy contento de estar con ustedes y poder compartir un poco de este sistema que aplicamos los profesores en el Grupo de Estudio Eureka, no solamente en forma reciente, sino hace 16 años. Lo hemos ido desarrollando y definitivamente los logros que se han ido o se han logrado ahora y que se vienen cosechando hace bastante tiempo es un poco la consecuencia del perfeccionamiento de este método. Y bueno, y la pregunta que cae como manzano maduro, profesor, es ¿en qué consiste este método? Mira, este método en realidad no es, nosotros pues lo hayamos de alguna forma pues digamos descubierto de la nada. Esto en realidad es una aplicación de un psicólogo ruso que vive más o menos en la década de los 60 de nombre Lev Vygotsky. Vygotsky es uno de los psicólogos que promueve lo que se llama el aprendizaje significativo junto a otros psicólogos también, ¿no?, de su época y posteriores. Pero dentro de la teoría que él plantea es que cuando uno quiere pasar de un nivel a otro, bueno, Vygotsky en resumen habla de lo que se llama la zona de desarrollo real, que son aquellas cosas que uno puede hacer, digamos, por naturaleza, es el conocimiento como básico que uno tiene, y cuando uno quiere pasar a un nivel superior, a lo que él conoce como una zona de desarrollo próximo, no puede pasar de manera brusca. Vygotsky habla fundamentalmente de la ayuda del entorno, de la importancia del aprendizaje social y cómo el experto, porque él usa esa terminología del experto, para poder llevar al aprendiz de un nivel de desarrollo real, de una zona de desarrollo real a la próxima, le crea como una escalera, un andamiaje, que son palabras que él usa en su teoría, un andamiaje que significa una escalera, puntos de apoyo, para que él en forma gradual vaya avanzando. Particularmente cuando yo estudié esta teoría, más o menos a los principios del 2000, que llevé los cursos que me enseñaron este tema, yo sentí que se podía aplicar en el mundo preuniversitario y desde 2005 aquí en Eureka aplicamos esta metodología. No avanzar de forma brusca, sino que toda la secuencia de problemas que nosotros le creamos a los estudiantes va de manera escalonada. Aparte que vaya a la par con su parte teórica, aparte de que sean los problemas que el estudiante debe conocer para ejercitarse y tener un dominio, tienen que estos pasos ir justamente a través de un andamiaje, ¿no? Y entonces eso es en esencia lo que este método afirma, este método sostiene. Ahora, ¿este método se puede utilizar en otras áreas de aprendizaje? Sospecho que sí, pero para que las personas que nos están escuchando puedan entender, ¿no? Vayamos a las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Si un niño aprende a sumar y a restar, ¿cómo podría utilizar este método para aprender a multiplicar y dividir? Lo primero que tiene que hacerse, como en cualquier campo de aprendizaje, yo he aplicado este método también en mí mismo porque creo que los educadores tenemos que también experimentarlo nosotros, ¿no? No podemos querer que el estudiante lo aprenda si es que uno no lo aprende o no, uno como que no ha pasado el control de calidad y ya se ha dado cuenta que el método funciona. En cualquier aprendizaje, sea deporte, sea arte o sea matemáticas, ciencias,
uno tiene que ir siempre de menos a más. Si un estudiante, por ejemplo, en el caso de los niños, está sumando, restando y quiere avanzar, por ejemplo, en la multiplicación, lo que tiene que poner el profesor es material donde el alumno aplique lo que ha aprendido de sumas y restas y los haga en orden, cada vez más difíciles, pero en escalera, en andamiaje. Muchas veces, y yo también he tenido mis niños en el colegio, los profesores dan como brincos muy elevados e incluso a veces trabajan con material que ellos no lo han hecho. O sea, ellos trabajan a veces con el material de una editorial donde hay un orden y ese orden no es a veces el que ellos quisieran tener. Entonces el niño cuando de un nivel o de un nivel de problemas quiere hacer el siguiente y ve que no le sale, ve que no tiene las herramientas, entonces lo que siente es frustración. Y entonces empieza a generarse a lo largo del tiempo esa clásica frase de decir, no me gustan las matemáticas, odio las matemáticas, pero si esto fuera escalonado, si uno va de menos a más, uno se va dando cuenta pues que de acuerdo a su digamos, desarrollo intelectual, de acuerdo a las capacidades cognitivas que él va desarrollando, entonces poco a poco él puede aprender, sentirse bien, sentir que está avanzando. O sea, el andamiaje significa es explorar profundamente lo ya aprendido para poder dar el siguiente paso. Tiene que haber justamente, y ahí está el trabajo del profesor, ¿no? Muchas veces, de repente, lo que voy a sonar suena, de repente va a sonar un poco brusco, de repente, un poco tosco, pero hay muchos profesores que creen que el trabajo solamente es entrar al aula y estar en el aula ya frente a los muchachos enseñando. El trabajo docente básicamente tiene un trabajo como detrás de cámaras, como antes de entrar al aula, un trabajo de preparación. Todo ese esquema que se prepara, los problemas que se preparan, los ejemplos que se preparan de acuerdo a cada edad, son justamente lo que ocupa el tiempo. Una hora de repente de clase puede significar posiblemente 6 horas previas que ha tenido uno que prepararse cuando realmente lo quiere hacer de forma correcta, de forma profesional. Cuando uno va a enseñar sobre todo a niños que tienen de repente incluso en un aula diferentes niveles, entonces hay que de repente poner ciertos bloques o de repente incluso ciertos materiales diferentes a cada uno y todas esas cosas implican más y más horas de trabajo previas. Ahora, este método que le da mucho énfasis a la parte previa de la enseñanza, digamos, para poder reforzar lo ya aprendido, ¿podría alargar el tiempo de preparación? ¿Cuánto tiempo más o menos se demora una persona, un niño, un chico recién salido del colegio en estar completamente preparado para poder asumir un examen a la uni, por ejemplo? Esa es una pregunta que me la han hecho después de las publicaciones que han surgido. Muchos me escriben a mis redes, al Messenger, a mi canal, haciendo esa pregunta. ¿Cuánto tiempo se necesita? El tiempo en realidad es casi estándar. A lo largo de los años que ha habido examen de la UNI, se han hecho estadísticas. La UNI manejaba antes estadísticas. Es un promedio aproximadamente de 2 años. Lo que se puede, y eso lo recomendé yo en mi canal de YouTube antes de la pandemia, épocas pre-pandemia, si uno quiere salir del colegio e ingresar lo más rápido posible, uno tiene que empezar antes de terminar el colegio. Yo en 4º año ya debería empezar, 4º año, 5º año, para poder, ¿no? Digamos, asimilar, macerar el conocimiento. Obviamente no lo puedo lograr en 3 meses de preparación. Y después cuando salgo de la sentirme en condiciones como de poder ingresar. Ahora con épocas de pandemia donde muchos chicos a veces porque no les gusta la virtualidad o porque de repente no han tenido las condiciones, porque también tenemos que aceptar que la situación ha sido muy complicada, no solo en el aspecto académico, sino también familiar, económico. Si uno no se ha preparado y está saliendo del colegio, tenemos que nuevamente hablar por lo menos de 2 años de preparación para llegar a un nivel donde uno alcance, digamos, la totalidad del conocimiento que necesita. Pero eso sí, siempre hay excepciones. Siempre van a haber chicos que son muy talentosos, que pueden hacer de repente 1 año, como chicos de repente lo van a hacer en 3. Entonces, eso de establecer, digamos, líneas fijas, es también un poquito peligroso. Cada persona, cada joven tiene un ritmo de aprendizaje diferente y lo que hay que valorar siempre es cuánto va aprendiendo, ¿no?
esta pandemia efectivamente nos ha movido los esquemas, pero en promedio tenemos que pensar, estamos hablando casi en promedio de 2 años. Un primer año para asimilar muchos conocimientos, de hecho no me va a permitir que yo ya esté en un nivel competitivo, y en un segundo año probablemente, o quizás 6 meses, en un nivel ya alcance el nivel de competencia, porque esto es una competencia. Habría que preguntarle, en alguna oportunidad he tenido la oportunidad de conversar con los, por ejemplo, los que postulan a eso, compiten en Olimpiadas, ¿no? Y de repente alguien que saca una medalla de oro, a veces se le pregunta cuántas veces ha, digamos, postulado, bueno, ha competido por esa medalla de oro, y muchos van a veces en su tercera vez. Las Olimpiadas son cada 4 años, por ejemplo, y entonces han esperado 8, 10, ¿no? 12, ¿no? Perdón, bueno, de 4 en 4, no, 4, 8, 12 años para conseguirlo. O sea, hay que entender que todo logro implica tiempo, ¿no? Implica tiempo, por supuesto. ¿Y qué ventajas tendría este método frente a la enseñanza, digamos, tradicional, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este método del andamiaje frente al método tradicional? Una pregunta interesante, es una de las pocas que nunca me han hecho. O sea, la principal ventaja, y que yo la he percibido, porque yo lo vengo aplicando este método de que empecé a enseñar prácticamente, ¿no? Yo lo aplicaba primero en forma empírica, cuando yo era estudiante percibí esas ventajas de tener los problemas parecidos, ordenados de menos a más. Yo mismo los ordenaba, iba tratando de no seguir a veces la secuencia que me daban en clases, sino yo armar mis propias secuencias para poder aprender. Cuando yo empecé a enseñar, lo apliqué, y cuando encontré a Vygotsky, realmente me di cuenta de que pues había pues una teoría, y que yo no era tan empírico, que digamos no estaba haciendo una cosa un poco descabellada, sino que era algo que definitivamente había quienes se habían dado cuenta del método. La ventaja definitivamente es que esto empodera a los estudiantes, porque el principal problema por lo que muchos a veces odian las matemáticas, odian a veces las ciencias, es porque no las aprendes desde los comienzos. Cuando al comienzo uno empieza como a tenerle temor, a tenerle un poco de rechazo, de tirria, definitivamente uno ya no sigue avanzando. Nadie hace lo que le sale mal. Si uno va a un karaoke y todos se burlan de ti porque cantas mal, ya no vuelves a cantar, pues, ¿no? Si en el colegio no te eligen porque juegas más al fútbol, ya no quieres jugar al fútbol y buscas otro deporte. Si no me salen los problemas de matemática, no los entiendo, entonces de hecho voy a optar por otros caminos. El método del andamiaje permite que tú vayas avanzando en forma gradual. Probablemente algunos chicos, haciendo pues digamos, para que de repente nuestra audiencia nos entienda, vamos a poner una escalerita del 1 al 10 para llegar de un punto A a un punto B, que es un examen de admisión. De repente yo no soy muy bueno en matemáticas, de repente yo me quedo en el 4, pero ya avancé, 1, 2, 3, 4, o sea, hay cosas que ya puedo hacer, y eso me va a poder ayudar a avanzar. De repente no estudiaré ingeniería, pero de repente estudio otra carrera donde mi 4 de matemática me permite avanzar. De repente otro podrá llegar de repente hasta el 7, y de poder estudiar una carrera de ciencias que no necesite el 10 de matemática, llegar al tope, pero con mi 7 ya puedo yo ser feliz y dedicarme a lo que me gusta. Y habrán quienes seguramente lleguen al 10, que serán de repente matemáticos puros, ingenieros, pues digamos, de repente que les encanta, les apasiona la matemática y tienen esas cualidades. Pero lo importante es que todos sienten el beneplácito de que están aprendiendo. Y eso creo que es la gran ventaja. Dejar de tenerle miedo, dejar de tener esa especie de pánico, de decir no me gusta. Yo a veces leo, bueno, escucho con un poquito de, no sé, llamarle un poco de pena, nostalgia, que hayan personas, por ejemplo, a veces que públicamente digan, yo era malo en matemáticas, pero ¿eras malo en matemáticas o quizás te enseñaban mal? Quizás no te enseñaron correctamente, te querían obligar a hacer cosas que quizás no llegaban al nivel que uno podía. Alguien, por ejemplo, a mí me podría decir, Aníbal, tú eres malo en la música. Yo no sé tocar ningún instrumento musical, lo he intentado muchas veces y no he podido aprender. Alguien me diría, eres malo. Es cierto, pues no tengo esas cualidades, quizás tampoco no puedo aprender de todo, pero creo que si uno va de menos a más, aprender un poquito, lo suficiente como para desenvolverse en la vida diaria, creo que es la gran ventaja de este método. Las matemáticas en la vida diaria tampoco tienen que ser tan complejas, así que aprenderlas lo suficiente creo que nos hace sentir bien, y eso es creo que la mayor ventaja que tiene.
Ahora, doctor, profesor, usted ha mencionado algo que efectivamente es cierto, ¿no? Muchas personas le tienen distancia a las matemáticas, señalan que nunca han sido buenos, que no le agradan. ¿Usted piensa que con este método, esta percepción que tienen las personas podría cambiar? Sí, es más, yo en particularmente he hecho este experimento, como digo, hace muchos años. Yo enseño física. Cuando yo empecé a dictar física a nivel preuniversitario, me encontré con un ambiente de terror por el curso. Definitivamente muy pocos se inclinan por física. Si la gente rechaza la matemática, el doble de gente rechaza la física. Cuando yo empecé a enseñar, he logrado que muchos chicos que no les gustaba absolutamente nada, les guste un poco, sepan algo, recuerden un poco de física. Y en el caso, yo muchos años he preparado para la Universidad de San Marcos, chicos que de repente no iban a estudiar ingeniería, iban a estudiar de repente derecho, literatura, pero necesitaban un poquito de física, responder unas cuantas preguntas para, digamos, vencer a su competencia directa. Y lo han logrado. O sea, no tienen que saber un montón, pero saber lo suficiente y, al contrario, guardar una especie de recuerdo grato. Hoy yo pude hacer esa pregunta, mira, ciertas cositas sé, no sé todo, pero algunas cositas, y esa sensación